Decisiones. Como sexto tema de nuestra serie Decisiones, hemos elegido un momento en la vida del apóstol Pedro, cuando él sintió la mano restauradora del Señor Jesucristo. En ella tocaremos el tema proyectos. Podrás encontrar gran parte de este momento en Juan capítulo 21, del 1 al 17. Primero, recordemos un diálogo entre Simón Pedro y su Señor. Pedro le dijo al Señor Jesús: mi vida pondré por ti. Juan 13:37. A esto, el Señor le contestó: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Pero Pedro insistió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Pero Simón Pedro no pudo cumplir sus promesas. Y leemos que en este momento, tal vez el más doloroso que sintió él en su corazón, el Señor Jesús era llevado a ser juzgado, y Pedro oyó que un gallo cantaba. Y entonces leemos: vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. ¿Qué días más tristes habrá pasado Simón Pedro? Había negado a su maestro, y su maestro había sido crucificado, y ya muerto fue puesto en una cueva, y ésta había sido sellada por la autoridad romana, y una guardia vigilaba su entrada. Pero cuando Pedro oyó que la piedra que sellaba la tumba, había sido removida, corrió al sepulcro, mas lo encontró vacío. Y se acordó que les había dicho su maestro cuando estaba con ellos: aunque fuera crucificado y sepultado, resucitaría al tercer día. Pero Simón necesitaba verlo. Desesperado y desconcertado, sintiéndose solo, se acordó que era pescador y cometió un error más. Se encontró con otros 6 de los discípulos y les dijo: voy a pescar.
Y todos le contestaron, vamos nosotros también contigo. Pero esa noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, alguien de la playa les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Los de la barca le contestaron, no. Pero no sabían que era el mismo Señor Jesús quien les hablaba. Juan 21, del 3 al 5. Entonces el varón de la playa les dijo, echad la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Los varones de la barca obedecieron y sacaron gran cantidad de peces. Al ver esto, Juan, el discípulo amado, le dijo a Simón, es el Señor. Y Simón Pedro se echó al mar para ir al encuentro. Juan 21, 6 y 7. Antes de proseguir con la historia, repasemos los 3 proyectos de Simón Pedro. Primero, cuando dijo, mi vida daré por ti y no te negaré. Y por su debilidad, negó 3 veces al Señor Jesús. 2, cuando dijo, voy a pescar, pensó que ya no sería pescador de hombres. Salió a pescar y no pescó nada. Los 2 proyectos no fructificaron. Pero en el tercero, no fueron sus impulsos, sino algo interno que lo instó a obedecer. La voz que hablaba desde la playa le decía, echa la red a la derecha del barco. Y él obedeció. Este proyecto salió más allá de lo que esperaba, pues leemos que encerraron gran cantidad de peces y que fue a una hora, ya era de día, y en un lugar estaban cerca de la playa, que como pescadores sabían que era totalmente improbable que sucediera una pesca como estas. Esto les hizo pensar en la razón, y al menos uno la captó, y dijo, es el Señor. Caminando hacia la playa a encontrarse con su maestro, pensamos que Simón Pedro recordó las palabras de Cristo que le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Y al pensar en esto, una oración de gratitud debió salir de su corazón. Gracias, Señor, por rogar por mí y no dejar que Satanás me destruya. Cuando llegaron los 7 a la playa, el Señor Jesús ya les tenía preparado pan y pescado asado, y todos comieron. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? A lo que Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Como respuesta, el Señor Jesús le presenta un nuevo proyecto. Apacienta mis corderos. Nuevamente, Simón Pedro fue interrogado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, como respuesta, el Señor le presentó una variante de ese proyecto. Ahora le dijo, pastorea
mis ovejas. Simón Pedro fue interrogado una tercera vez. Y cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? Él se entristeció. No le gustó que insistiera hasta 3 veces con esa pregunta. Y entonces le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. A lo que el Señor Jesús le propuso otra faceta más de ese proyecto. Ahora le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21 del 15 al 17. ¿Se acordaría del resto de las palabras de su maestro? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. El proyecto encomendado por el Señor Jesús a Simón Pedro tiene estas 3 facetas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Presenta 2 grupos, corderos y ovejas, que se relacionan con edad y madurez, y 2 acciones, apacienta y pastorea, que se refieren a 2 necesidades, ser alimentadas y ser guiadas. La orden apacentar es para los corderos y para las ovejas, y tiene que ver con creyentes, sea tiernos o maduros. A los 2 grupos el Señor le pide a Pedro que los alimente, a cada uno según su necesidad. La orden pastorear solo es para ovejas. Estas son las que necesitan ser conducidos, porque los corderos siempre andan con sus madres. Y si cuida a las ovejas, éstas conducirán bien a los corderos. Pregunto, ¿captas las 3 lecciones que quiso darle el Señor a Simón Pedro? No pasemos por alto que este proyecto fue dado a Pedro recién restaurado y es una encomienda que debe ser considerada por cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. Obedezcamos esta instrucción del mismo apóstol Pedro, quien, pudiéramos decir, nos pasa a nosotros la encomienda que recibió del Señor. Él nos escribe en su carta, vosotros también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2, 5. Toma bien tu decisión. Si un proyecto ha de ser prosperado por Dios, antes de decidir qué haces, observa si tu proyecto cumple con estos requisitos. Primero, será desarrollado en el nombre del Señor. Y el que va a ser beneficiado por este proyecto es el mismo Señor Jesús. Pues la Biblia dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Más adelante añade, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor. En el caso de Simón, aún los proyectos que fallaron, él estaba pensando
en Cristo, no en Él ni en ningún otro objetivo. Pensaba en Cristo. Segundo, analiza bien qué está motivando, qué te motiva a ti, y si lo vas a hacer en el poder y con la dirección del Espíritu Santo. En los proyectos que fallaron, en el caso de Simón, tomemos en cuenta que aún no había recibido el Espíritu Santo, pues leemos que éste vino sobre ellos 50 días después de la resurrección. Y del apóstol Pablo tenemos este ejemplo. Leemos que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Luego nos dice que vio en visión a un macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Obedecieron y fueron prosperados. Hechos 16, 7 a 10. Tercero, los discípulos dijeron algo que necesitamos decir nosotros ahora. Ellos dijeron, entendemos que sabes todas las cosas y por esta razón el único proyecto que resultará efectivo será el que Él trace en su sabiduría. Simón Pedro pescó una multitud de peces en una hora y en un lugar que su experiencia como pescador jamás lo haría escoger. Pero fue el momento y el lugar que el Señor Jesús le ordenó y pescó gran cantidad de peces. Pregunto, ¿hemos aprendido la lección? Un proyecto, el más grande que el pueblo de Israel ha emprendido, fue trazado no por un arquitecto ni un ingeniero, ni un economista ni un profesionista humano, ni siquiera por Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Este es el testimonio que quedó en las Sagradas Escrituras. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas 28, 29. Busca tú decir lo mismo al decidir sobre un proyecto. Todo me lo enseñó mi Señor. Él me hizo entender el por qué y el para qué, y me hizo trabajar en Él como si Él trabajara a través de mí. Oremos. Dios nuestro, sabemos que el Señor Jesús está en los cielos, intercediendo por nosotros, pero también sabemos que nos dejó a nosotros continuar la obra que Él empezó. Y por ello, Padre, te rogamos que nunca emprendamos nada, ni para cosas que parecen temporales, y mucho menos para las eternas, sin que tu mano nos dirija, sin que tu Espíritu nos ayude, y sin que pensemos que tú serás el último beneficiado. Padre, es grande nuestra responsabilidad. Seamos corderos, seamos ovejas. Necesitamos seguir en tus pisadas. Ayúdanos a hacerlo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por estudiar conmigo el tema de decisiones. Mi ruego a Dios es que los temas que te fueron expuestos
sean de utilidad en momentos como estos, cuando tomar decisiones correctas se ha vuelto extremadamente difícil por la gran variedad de voces y propuestas que se ven y se escuchan y que buscan controlar nuestra capacidad de analizar y decidir. Te invito a continuar con nosotros la siguiente semana, cuando iniciaremos un nuevo tema, pensando en el Señor Jesucristo, quien puso su rostro como pedernal para subir a Jerusalén y obedecer a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz.